Aprueban entregar tutela laboral a funcionarios públicos y municipales. Sala despacha proyecto que modifica ley de acceso a la información pública. Moción exige renunciar a la incitación a la violencia como método de acción política. Inician votación de proyectos sobre educación sexual en establecimientos educacionales. Comisión investigadora sobre estado de emergencia finalizó ronda de audiencias. Cámara de Diputados desarrolló interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos a continuación las principales informaciones acontecidas en las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Iniciamos hoy contándoles que se aprobó la entrega de la tutela laboral a los funcionarios públicos y municipales. La propuesta que permitirá que los trabajadores públicos también puedan reclamar judicialmente por la violación de derechos fundamentales en su relación con el empleador fue despachada al Senado para cumplir así con su tercer trámite legislativo. El 6 de noviembre pasado, la Cámara aprobó legislar en torno al proyecto que extiende la aplicación del procedimiento de la tutela laboral a los trabajadores públicos y municipales. Sin embargo, dada la presentación de indicaciones, la iniciativa volvió a la Comisión de Trabajo para un segundo informe. Las enmiendas al texto fueron ratificadas por la Corporación en dos votaciones. Una que reunió 101 votos favorables, 2 en contra y 49 abstenciones, y otra apoyada en forma unánime. El amplio consenso fue valorado por legisladores y parlamentarias de todos los sectores, como la diputada Natalia Castillo, quien resaltó la ventaja de regular una materia, hoy solo sancionada por vía judicial. Entonces, este proyecto lo que hace es subsanar ese vicio que se generó cuando se creó esta institución, y hoy día hay una remisión explícita a los trabajadores del sector público para que puedan ser incorporados mediante esta institución en la protección de sus derechos fundamentales como la dignidad, la honra. El proyecto enviado al Senado agrega en el Código del Trabajo que las normas referidas a la tutela laboral son aplicables a todos los trabajadores, incluidos aquellos funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, y pertenecientes a diversas instituciones públicas del país, pese a contar con autonomía legal. Además, la iniciativa modifica otras dos disposiciones que abordan aspectos relacionados con la inspección del trabajo y procesos judiciales de indemnización en torno a los efectos del procedimiento de tutela laboral, ahora también en la perspectiva del sector público. La diputada Castillo destacó que esta materia surgió como una reacción a lo que venía pasando en los tribunales del país, en donde se apelaba por parte de funcionarios públicos al concepto de tutela laboral. Pero paulatinamente los jueces fueron entendiendo, y también eso fue afianzado después por los tribunales superiores de justicia, como las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, que al hablar de derechos fundamentales no podíamos hacer discriminaciones arbitrarias porque una persona estuviera contratada bajo el Código del Trabajo o bajo el estatuto administrativo. Entonces, los tribunales empezaron a fallar a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Estos fallos a lo largo del tiempo empezaron a afianzarse, y hoy día es prácticamente unánime la opinión, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, o sea, en los profesores de Derecho, en las escuelas de Derecho, que esta institución es aplicable a los funcionarios públicos, así como también es aplicable a los privados. Cabe señalar que la tutela laboral es un procedimiento mediante el cual el trabajador reclama la violación de derechos fundamentales en su relación con el empleador, normas que se encuentran consagradas en el Código del Trabajo y que, hasta ahora, solo son aplicables al sector privado. La Sala despachó el proyecto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública. El proyecto tiene como objetivo fortalecer y aumentar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública, para lo cual se amplían los sujetos obligados por la norma a los órganos autónomos constitucionales, a las corporaciones municipales y a las empresas concesionarias de servicios públicos. Importantes cambios a la Ley de Acceso a la Información Pública fueron aprobados por la Sala de la Cámara por unanimidad.
El proyecto incorpora a esta regulación órganos autónomos constitucionales como la Cámara de Diputados, el Senado, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, el Tribunal Calificador de Elecciones, la Contraloría General de la República y el Banco Central. En cuanto al Poder Judicial, la ley se aplica a través de la corporación administrativa de este poder del Estado. El Congreso, por ejemplo, deberá informar las contrataciones para suministros y las transferencias de fondos, entre otros, además del detalle del trabajo legislativo. Así lo explicó el diputado Tomás Hirsch. Asistencia a las sesiones, no solamente si llegó y apretó el botón el diputado o la diputada de que está presente, sino que cuánto tiempo se mantuvo en la sesión, si fue o no fue a las comisiones, participó o no participó. En fin, eso en muchas instancias. Las fundaciones que reciben fondos del Estado, cuántos fondos reciben, cómo lo utilizan, transparentar todo lo que tiene que ver con los recursos que hoy día tiene el Estado. La Contraloría misma, por ejemplo, hasta ahora no estaba sujeta de este modo, ahora va a quedar sujeta a la transparencia. Una innovación del proyecto es que aplica el principio de transparencia a las entidades reguladas por la Ley General de Servicios Sanitarios y la de Servicios Eléctricos. También las personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias de fondos públicos por una cantidad igual o superior a 1.500 UTM deberán mantener a disposición del público datos tales como sus estatutos, miembros de su directorio, cuadros de ingreso y gastos, entre otros. El proyecto detallaba un procedimiento para las reclamaciones en contra de las decisiones sobre acceso a la información y también establecía un recurso de unificación de jurisprudencia cuando frente a un tema existieran distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos emanados de tribunales superiores de justicia. Sin embargo, los artículos que establecían estos mecanismos fueron rechazados por 84 votos en contra y 67 a favor, al no alcanzar el quórum de la Ley Orgánica Constitucional. Y la Comisión de Gobierno Interior inició el estudio de la moción que exige a los partidos renunciar al uso o la incitación a la violencia como método de acción política. La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión en general del proyecto de ley originado en moción que busca exigir a los partidos políticos renunciar expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política. El proyecto, que fue presentado ante la comisión por el diputado Isa Cort, tiene como propósito cumplir con el respeto de los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Y la idea central es que los partidos políticos tengamos la obligación expresa por ley, ya que somos regidos nosotros por el derecho público, como somos un organismo considerado instrumento público, tenga expresa la obligación de sancionar, de no permitir el uso de la violencia con el carácter social. Hoy en día hemos visto un estallido social que es legítimo con respecto a las necesidades, los requerimientos, pero no es legítimo por el uso de la violencia. O sea, todos los partidos políticos, los órganos públicos debemos tender a la tolerancia, al respeto, a la confluencia de ideas, pero no podemos acercarnos a aceptar la violencia como mecanismo de discusión, de debate. Y hemos visto usos de violencia extremos, no solamente entre personas, sino que también han incendiado espacios colectivos como son iglesias, como son estaciones de metro, como son edificios, y eso ya raya en el terrorismo. Por lo tanto, si los partidos políticos, expresamente la ley, no establece que debemos sancionarlo, debemos condenarlo, corremos el riesgo de que algún partido político termine por habilitar el uso de la violencia. Y eso es lo que queremos evitar a través de esta ley. La presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, Joana Pérez de la DC, explicó que el proyecto es de todo sentido y tiene un apoyo transversal. Además, hizo referencia a los primeros invitados y citados por la instancia. Hemos acordado invitar al CERVEL, al TRICEL, porque lo que sí se hicieron algunas consultas porque es muy amplio en cuanto a que no especifica qué tipo de violencia, en qué condiciones, en qué ámbito. Entonces quisimos también precisar un poco aquello y el diputado Isacor nos señala que bueno, que eso quedaría en el marco del CERVEL para que el Consejo pueda evaluar los hechos de violencia, las condiciones. Entonces quizás queda muy amplio. Ya por eso hemos querido invitar al CERVEL y también al TRICEL en este caso, ¿cierto?, a los tribunales que ven todas estas materias para que podamos ahondar en ello. O sea, existe voluntad para tratarlo, tenemos un plazo de urgencia simple, así que nos vamos a dar en estas 2 semanas aquello y valoramos, porque este es un proyecto transversal.
El texto del proyecto señala que la violencia representa el fracaso de todo el espectro político que no ha apreciado el inconmensurable valor del diálogo y la paz social. A juicio de los mocionantes, los partidos políticos no pueden ser cómplices pasivos o activos de la violencia política, mucho menos el Estado financiar organizaciones que nos señalen expresamente que están en contra de la violencia. Y se inició la votación del proyecto sobre educación sexual en los establecimientos educacionales. La subsecretaria de Educación, María José Castro, y la representante de la Defensoría de la Niñez, María Luisa Montenegro, entregaron recomendaciones a esta iniciativa. La Comisión de Educación de la Cámara comenzó la votación en general del proyecto sobre educación sexual en establecimientos educacionales, la que continuará en una próxima sesión de la instancia legislativa. La iniciativa, fruto de 4 mociones refundidas, busca incluir la educación sexual en los diferentes niveles educativos. En el debate participó la subsecretaria de Educación, María José Castro, la que consultó acerca de la real evidencia comparada en torno a la efectividad de iniciar la educación sexual en el nivel parvulario. La autoridad recordó el proyecto del Ejecutivo que incorpora la educación sexual desde quinto básico y que se encuentra en el Senado. En tanto, para el diputado Rodrigo González del PPD, es preocupante el nivel de abusos a los que se ven expuestos los niños, por lo que es importante educar en este tipo de materias. El tener una educación sexual desde la temprana edad de todas y todos nuestros niños debe ser una preocupación del Estado. Y no cabe duda que el abuso sexual infantil se ha incrementado, o por lo menos se ha conocido en sus verdaderas dimensiones, y es verdaderamente preocupante, es abismante la cantidad de abusos que hay sobre los niños. Y por eso que es tan importante hoy día tener una educación más integral, porque educación integral no significa solamente conocimiento, no significa materia, no significa saber física, matemática, conocimiento de los ramos que parecen más importantes, sino que educación de buena calidad es formar a los seres humanos. De acuerdo a la mirada del diputado UDI Sergio Bobadilla, el proyecto es totalmente innecesario. Querer impartir educación sexual a los niños menores, incluyendo la educación parvularia, creo que es innecesario, inoportuno y no está dentro de las urgencias que ha planteado el país. Y por otro lado, reitero, este es un tema que ya está resuelto en las bases curriculares, por lo tanto, reitero, ha sido una pérdida de tiempo en un proyecto que es total y absolutamente innecesario porque atenta contra el derecho fundamental de los padres de elegir la educación para sus hijos. En la comisión también participó la representante de la Defensoría de la Niñez, María Luisa Montenegro, quien dijo que el organismo apoya las ideas matrices de las mociones porque buscan garantizar la satisfacción de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, recomendó, entre otros puntos, un nuevo título que regule el derecho a la educación sexual integral, con el fin de que los aspectos relacionados con la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes no se presenten de manera fragmentada. De conformidad con el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, instaron a los parlamentarios a desplegar medios para poder escuchar la opinión de niños, niñas y adolescentes sobre la materia en discusión y su percepción respecto de las falencias de la actual educación. Y la Comisión Investigadora sobre el Estado de Emergencia finalizó su ronda de audiencias. Su última sesión se centró en las violaciones a los derechos humanos y en el uso de proyectiles por parte de agentes policiales, con gran cantidad de víctimas y lesionados graves. La instancia que investiga los actos relacionados con el estado de emergencia cerró sus sesiones con invitados y espera evacuar su informe antes del 19 de marzo. En primer lugar expuso el abogado y académico de la UNAV, doctor en estudios avanzados en derechos humanos, Pietro Sferranza, quien se refirió a los estándares internacionales sobre proyectiles de impacto cinético, que son los utilizados en escopetas antidisturbios y que se consideran menos letales porque no buscan causar la muerte o lesiones irreparables. El investigador consideró como anómala la situación que se vivió en Chile por la cantidad excesiva de víctimas y la gravedad de las lesiones. Considerando el registro del INDH entre el 18 de octubre y el 18 de febrero, 445 personas presentan heridas oculares, 190 por balines y 1.681 por perdigones, registro que constató que los proyectiles fueron disparados a corta distancia directo al torso y a la cabeza de los manifestantes.
cifra que según Esferranza es equivalente a la del resto del mundo en los últimos 27 años, con 1.931 víctimas, de las cuales 300 tienen incapacidad permanente y 261 lesiones oculares. Otro punto que abordó fue la Guía de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre armas menos letales para el cumplimiento de la ley, que se publicó 2 meses antes del estallido social y que considera el principio de precaución y contar con personal entrenado y capacitado. Sin embargo, no han tenido respuesta de cuántos efectivos han utilizado escopetas antidisturbios ni si se han realizado evaluaciones al respecto. El presidente de la Comisión, diputado DC, Mario Venegas, consideró que las normas internas de Chile están al debe respecto a estándares internacionales. El fiel y estricto cumplimiento a estas normas internacionales no se estaría dando tanto en cuanto a la utilización de armas, ¿no es cierto?, no letales y de impacto cinético, como lo definió. Estamos hablando de la escopeta antidisturbios, cómo los protocolos, las formas no se estarían cumpliendo. Y al analizar, ciertamente soltó el tema de cuáles son las cosas que debieran los estados hacer cuando se producen violaciones graves a los derechos humanos de las personas. Reparación a las víctimas que no debe esperar que concluyan los procesos judiciales de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según explicó el abogado Pietro Esferranza, quien detalló las medidas que se debieran adoptar. Eso significa que entre las medidas de reparación debería proceder una indemnización de perjuicio por los daños materiales y morales causados, algunas medidas de rehabilitación, es decir, medidas de carácter médico y psicológico, medidas de satisfacción, es decir, que tenga por objeto restablecer la dignidad de la víctima, por ejemplo, un acto del Estado en que participen autoridades del Estado, en que se pidan disculpas públicas y garantías de no repetición. Esos son más estructurales y tienen por objeto evitar que las violaciones a los derechos humanos se vuelvan a cometer. En este caso, en el caso de las lesiones, muchas de ellas, específicamente las lesiones oculares, las medidas de restitución no serían posibles desde el punto de vista fáctico. Pero sí el Estado debería cumplir con el resto de las garantías, siempre con un enfoque basado en las víctimas. El diputado RN, Leonidas Romero, criticó la visión de la mayoría de los invitados que han asistido a la comisión. Y me di cuenta que mayoritariamente invitaron a gente a desprestigiar a la policía, sobre todo a carabineros. Carabineros no tiene derechos humanos, por vestir un uniforme esa persona no tiene los derechos, lo que yo lamento mucho. Se nos decía ayer por un invitado que la gran cantidad de personas dañadas ocularmente y da como referencia al Instituto de Derechos Humanos. Y cuando el Instituto de Derechos Humanos fue invitado, ante una pregunta mía, reconoció que no tenían claridad de cuántas personas efectivamente habían sido dañadas y quiénes lo habrían dañado. Finalmente expuso el asesor legislativo de la Corporación Comunidad y Justicia, Vicente Arogus, quien abordó la afectación de la libertad religiosa en las manifestaciones, con el actuar de particulares en la quema y destrucción de iglesias, donde según sus registros han sido dañadas 51 católicas y 6 evangélicas. Al afectar este derecho constitucional, precisó, se podría culpar al Estado de ser responsable por omisión. La Cámara de Diputados desarrolló la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, quien fue interrogada por la diputada Camila Rojas. El ejercicio de esta facultad fiscalizadora fue solicitado por parlamentarios de la oposición, producto de las críticas a la gestión de la secretaria de Estado respecto de una eventual omisión en su labor, supervisando los casos de violaciones a los derechos humanos que afectaron a mujeres durante el estallido social. En ese sentido, la interpelación se sustentó en 2 ejes: conocer cómo ha enfrentado el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género la violencia contra las mujeres y cómo enfrentó la cartera los casos de violencia contra la mujer durante el estallido social posteriores al 18 de octubre. Cabe recordar que se trató de la 5ª interpelación a un integrante del gabinete del presidente Sebastián Piñera durante este 2020, ya que en enero se interpeló a los titulares de las carteras de Hacienda, Salud, Trabajo y Medio Ambiente. Revisamos a continuación algunas de las reacciones.
Yo resumo en que la lealtad de la ministra está con el presidente, cuando ella hoy reconoce que hay violencia sexual, pero a su vez dice que no ha habido violación de los derechos humanos por parte del presidente. Por supuesto que hay una contradicción, y esa contradicción nos habla de que la lealtad está con el gobierno, que la lealtad está con la presidencia y no así con su deber de Estado. Ella es ministra de Estado, tiene funciones que cumplir que no se están cumpliendo. Por lo tanto, referido a eso, creo que queda en evidencia dónde está su lugar y claramente no está con las mujeres. Yo adentro decía, las mujeres para la ministra hemos quedado en lista de espera. Yo creo que tengo una visión muy distinta a ella. Yo creo que la ministra, precisamente, aparte de defender lo que es la agenda mujer del gobierno, del presidente Piñera, también defendió lo que son las mujeres. Por ello ella misma, desde el día 1, ha estado yendo tanto al Ministerio de Justicia, coordinando con el Ministerio de Justicia, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y todas las acciones precisamente para defender a las mujeres que se han sentido violentadas en estos periodos de manifestaciones. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.